persa, la lengua griega se vuelve la lengua oficial de todo lo que era el mundo antiguo conocido. Estamos hablando de lo que hoy es Palestina, estamos hablando de lo que es el norte de África, estamos hablando de lo que es Turquía actualmente, lo que en tiempo era conocida como Asia Menor. Estamos hablando obviamente de lo que es Grecia, estamos hablando hacia lo que hoy es Irán e Irak, ¿no? O más bien al revés, Irán yendo en sentido oeste hacia el este, ¿no? Hasta los límites con la India. Era el mundo conocido, eso era lo que era el imperio persa, y lo que hizo Alejandro Magno hacia el año 313, 311, fue conquistar toda esa área impresionante e instaurar el griego como lengua, digámoslo así, lengua franca en todas esas regiones tan variadas. Entonces, ¿qué había pasado con todos los libros? O mejor dicho, no libros, digamos los escritos sagrados que estaban conservados en pergaminos, ¿no? Que se conservaban en rollos de pergamino y que estaban escritos en hebreo, en la lengua en la cual se escriben todos esos libros desde el año 1000 hasta el año 310, 12 antes de Cristo. Pues sucede que esos libros que están escritos en hebreo, al oficializarse en griego, una lengua que puede ser de conquistar el magno, y esa necesidad de los que ya estaban olvidando el hebreo por oficializarse en griego en estas regiones, de traducir del hebreo al griego los libros sagrados que en ese momento se reconocían como revelados por Dios. Pero ese proceso de ir olvidando el hebreo por parte de los judíos que vivían en la diáspora, o sea, en todas esas regiones que estamos mencionando, el norte de África, lo que hoy es Irán, Irak, en ese tiempo era Mesopotamia, los que vivían hacia la parte de Turquía, los que era Asia Menor, los que vivían hacia la parte de Grecia, los que vivían hacia la parte de lo que era Italia, lo que hoy es Italia, etcétera. Pues ellos, cuando se empieza a oficializar el griego como lengua franca, empiezan a olvidar el hebreo. Entonces, Alejandro Magno conquista todo eso hacia el año 311, 312, van a pasar más o menos unos 150 años, más o menos, 150 años, hasta que llega el momento en que es necesario traducir del hebreo al griego los textos revelados del Antiguo Testamento. La gente que sabía hebreo era muy poca, y lo que la gente hablaba en su mayoría era el griego. Entonces hubo la necesidad de traducir del hebreo al griego los libros revelados. Desde hacia el año 150, más o menos, antes de Cristo, un grupo de sabios, que se llamaban los 70, se llamaba así, traducen del hebreo al griego lo que había en ese momento como libros sagrados. Y eso es lo que se llama el canon del Antiguo Testamento de los 70. Se llama así, la traducción de los 70, del hebreo al griego. Pues ahí hay 39 libros hasta ese momento que se reconocían como revelados, que se tradujeron del hebreo al griego. ¿Qué pasa entre el año 150 antes de Cristo hasta un poquito antes de que nazca Jesús? Pues aparecen otros libros que también se fueron reconociendo como libros revelados. ¿Cuáles son esos libros? Tenemos el libro 1 y 2 de Macabeos, tenemos el libro de Judith, tenemos el libro de Sabiduría, tenemos el libro de Baruch, tenemos el libro de Tobías, tenemos el libro de Eclesiástico o Sirácida, y algunos fragmentos del libro de Esther y otros fragmentos del libro de Daniel. Esos son, en conjunto, son 7 libros. 1 y 2 Macabeos, Judith, Tobías, Sabiduría, Baruch y Eclesiástico o Sirácida. Entonces, estos, digamos, 7 libros van a ser luego añadidos, ¿no?, a esa lista anterior de libros traducidos del hebreo al griego. Pero estos libros que acabo de mencionar fueron escritos ya en griego. Entonces, ¿qué ocurre cuando se va formando el canon de la Biblia por parte de la Iglesia nuestra cristiana católica? Pues ella va a acoger, ¿no?, en su totalidad pues todos estos libros, tanto los que habían sido traducidos hacia el año 150 del hebreo al griego, que eran 9, más estos otros que aparecieron entre el año 150 a.C. hasta un poquito antes de que nazca Jesús,
pues también los incluye en el canon, y tenemos la colección que tú y yo conocemos de 45 libros. Algunos Biblias logran diferenciar hasta 46 libros del Antiguo Testamento. Pero cuando se da la reforma protestante liderada por Martín Lutero, él quiere volver a lo que él llama como las fuentes originarias del Antiguo Testamento, y va a declarar estos libros que fueron originalmente escritos en griego, 1 y 2, Macabeos, Judith, Tobías, Sabiduría, Baruch y Eclesiástico, los declara deuterocanónicos, es decir, segundo canónicos, o sea, no primeramente canónicos, y no los va a incluir en el canon del Antiguo Testamento cuando Lutero, ¿no?, hace la traducción de la Biblia del latín, que era la lengua oficial, ya hablamos del siglo XVI, a las lenguas vernáculas, entre ellas pues, el alemán. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la Biblia, que ya está popularizada de la Reforma Protestante, va a seguir este canon de Lutero y no va a incluir, ¿no?, estos libros que eran originalmente griegos. Que son los mismos libros del Antiguo Testamento que están presentes en el canon hebreo-judío. O sea, el canon judío actual, que no reconoce el Nuevo Testamento, sino solo el Antiguo Testamento, solo reconoce los libros escritos más o menos hasta el año 150 a.C., que son esos 39 que están en las Biblias evangélicas. Entonces, no sé si esta parte vino a quedar un poquito clara. No espero que sí, ¿no? No sé si quedó claro lo que acabo de decir acerca de por qué encontramos en las Biblias católicas 45 libros del Antiguo Testamento, 46 en algunas ediciones, y en las Biblias evangélicas solo encontramos 39. Hay Biblias como la de Dios habla hoy, por ejemplo, que se llama una Biblia ecuménica. Tú vas a encontrar allí en el Antiguo Testamento el listado de los libros canónicos, que tienen los 39 que acabo de mencionar, que son los escritos hasta el año 150, mejor dicho, o que están en hebreo hasta el año 150 a.C., y hay un listado aparte de libros deuterocanónicos que trae estos 7 que he mencionado: Judith de Macabeos, Judith, Tobías, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, Oseas. Bueno, entonces una pequeña explicación para ver esa diferencia. No sé si hasta aquí hay algún comentario o pregunta. ¿Está claro? ¿Está todo claro? Sí, padre. Bueno, entonces ya dejamos esta muy breve, digamos, presentación práctica. Pues yo le voy a decir, pues, qué es lo que vamos a hacer durante este curso o esta reflexión. Yo le voy a decir de entrada, no se trata de hacer un resumen del Antiguo Testamento. Esto no nos sirve. No. ¿De qué se trata? Primero, con ustedes del Antiguo Testamento, como el tema de toda la Biblia, es una captación del obrar de Dios, o una captación del obrar de Yahvé, o una captación de Dios mismo, una captación de la manera como Dios quiere contrarrestar el mal y eliminarlo. Mira, este es el contenido central de la Biblia. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Déjenme decirles cómo eliminar el mal, cómo superar el mal. En el Antiguo Testamento encontramos una manera de eliminar el mal. En el Nuevo Testamento encontramos otra manera radicalmente distinta de cómo eliminar el mal. Lo que propone la revelación divina es cómo hacer una sociedad diferente, en la cual no haya mal, donde se elimine el mal. Este es el propósito de la totalidad de la Biblia desde el principio. Pero en el Antiguo Testamento, este propósito se hace a través de pasos muy lentos, a través de instituciones. Y todas las instituciones en el Antiguo Testamento son políticas, todas ellas. Si miramos ese Nuevo Testamento, y ya lo hemos reflexionado con ustedes, primero con la introducción a la Cristología, luego con San Pablo, allí las instituciones que se presentan son una
la base o fundamento para hacer. Eso es lo que pasa en el Nuevo Testamento. Centra la revelación. El Nuevo Testamento es el fundamento para hacer una política que lleve a la eliminación del mal. En cambio, en el Antiguo Testamento lo que se presenta son instituciones políticas y todo en el Antiguo Testamento es. Ahora pues veremos más adelante pues, qué es lo que se quiere decir con política en el Antiguo Testamento. O sea, nuestro propósito con esta reflexión es ver cómo en el Antiguo Testamento la conciencia de Israel es una conciencia que van tomando de Yahvé, de Dios mismo. Y al tomar conciencia de Yahvé, Israel intenta varias maneras de contrarrestar el mal. Eso sí, me parece importante enfatizar con ustedes. Las instituciones de Israel son para contrarrestar el mal. Las instituciones de Israel son con esa única finalidad. Es contrarrestar el mal. Ese es el carácter político, esencialmente político, de las instituciones que tiene el Antiguo Testamento. Y si pudiéramos ponerle un nombre a esta reflexión que vamos a hacer con ustedes durante estos lunes, este curso, llamémoslo así, es el tratamiento del mal en el Antiguo Testamento. Lo podríamos llamar así, como una manera de ver lo que propone la revelación del Antiguo Testamento. Ahora, según esto, el tratamiento del mal no es uno más de los elementos que podemos ver en el Antiguo Testamento, ni es tampoco un resumen, ni una síntesis, porque es muy difícil hacer una síntesis en el Antiguo Testamento, y la razón es sencilla. Una síntesis solo puede hacerse con cosas que sean sintetizables, y el Antiguo Testamento es un océano. No es un mar, es un océano de cosas dispersas. Solo se les puede encontrar juntas en un libro como es el Antiguo Testamento, que es un libro compuesto por, ya les dije, 45, 46 libros, que están en una versión católica, o una gran colección de 39 libros, si es una versión del Antiguo Testamento, una Biblia protestante. Ese es un punto. Mira, y es tan disperso el Antiguo Testamento que incluso de un estrato literario a otro hay contradicciones, verdaderas contradicciones. No es el mismo nivel. Si nosotros fuéramos a tomar del Antiguo Testamento algunas partes, por ejemplo, algunos principios éticos que quisiéramos tomar del Antiguo Testamento y ponerlos hoy en vigencia, serían pecados gravísimos si los hiciéramos. Si tomáramos como ejemplo el comportamiento del santo rey David hoy, sería un verdadero escándalo que lo hiciéramos. Con esto quiero decir que si el interior del Antiguo Testamento, las cosas aquí presentes son dispares, pues cuánto no es otro mundo. Y otros que son definitivos. En cuanto a la manera como se van comportando, nos iremos avanzando a medida que vayamos estudiando el Antiguo Testamento. Pero podemos preguntarnos si el Antiguo Testamento es una revelación de Yahvé. ¿Por qué es tan raro y por qué es tan dispar? ¿Por qué encontramos tanta variedad y tanta dispersión? Porque la revelación no es una cosa que cae de arriba, sino que la revelación es una toma de conciencia por parte de los seres humanos y vivimos en este plano. Toda la revelación es así. Es una toma de conciencia. Y es una toma de conciencia de cómo Dios habla de ese modo y solo así habla de ese modo y nunca habla de otra manera. Claro, hay que tener en cuenta que la toma de conciencia que puede tener una comunidad en el año 1000 antes de Cristo, pues es una toma de conciencia distinta a lo que es una comunidad como la puede tomar en el año 100 después de Cristo. Es lo que nosotros hemos visto sobre todo en la reflexión anterior. Claro, cambia la conciencia. O sea, si ustedes y yo nos miramos
vamos a encontrar que el tema de conciencia pues también varía, ¿cierto? Varía. Y aquí voy a quitar yo el compartir para que nos veamos un poquito más. ¿Ya me están viendo ustedes o todavía no? Sí, señor, lo vemos, pero si quiere deje de compartir, padre. Bueno, ya dejamos de compartir. Pero si quiere usted dejar de compartir. Yo vuelvo a presionar la flechita esta, sí. Ahí ya nos estamos viendo. Bueno, perfecto. Para que de libros que aparecen ahí. Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo siento ustedes es que la toma de conciencia de lo que es captar. La revelación es una captación de cómo es Dios. Y esa captación se hace por nuestra propia conciencia. Pero la conciencia que podemos tener tú y yo, ¿no? En el año 1000 antes de Cristo, es distinta a la conciencia que se tiene en el año 100 después de Cristo. Por la conciencia que podemos tener tú y yo en el año 1500 cuando aparece San Ignacio de Loyola. Pero ahorita, en el siglo XXI, o sea, nuestra manera de captar la realidad de Dios va variando según nuestra evolución de la conciencia. Igual nosotros también lo experimentamos. O sea, si tú y yo miramos nuestra propia vida personal, veremos que nuestra conciencia, lo que captamos a través de ella, es muy distinta cuando tú y yo tenemos 5 años de edad, cuando tenemos 15 años de edad, cuando tenemos 30 años de edad, cuando tenemos 50 años de edad, o cuando ya estamos ya en una edad mayor, nuestra conciencia varía. Y eso hace que lo que tú y yo captemos con esa conciencia también varíe, cambie. Pues es igual. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar una captación de cómo es Dios, de cómo es Yahvé, de cómo se comporta Dios. Pero ten en cuenta que la humanidad pues, va teniendo una evolución en madurez desde el año 1000 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Por eso el Nuevo Testamento está radicalmente distinto de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, eso es un punto importante. O sea, como dije, la revelación no cae del cielo. La revelación es una captación por parte de una comunidad conforme a su grado de conciencia madura. Y en esa toma de conciencia capta cómo Dios habla y del modo en que Dios habla, y lo hace de esa manera concreta conforme a esa conciencia que capta cómo Dios se comunica. Entonces, ahí donde viene el tema para ti y para mí estudiar, y es por qué al expresar lo que expresan, lo expresan de esa manera tan particular. Porque ese es el punto importante. O sea, la manera que lo expresan, esa como de conciencia en la que captan lo que es Dios, es una manera particular que tú y yo tenemos que estudiar porque se expresan de ese modo, ¿no? Y esa es la revelación que tú y yo tenemos, ¿no? Permítame un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes, tú y yo lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Cuando se aparece la vez en el Sinaí, a Moisés y a su grupo que ha salido de Egipto, ¿no? Si tú y yo miramos con atención, ¿no? El relato, si miramos con atención y lo leemos con cuidado, pues vemos que en el relato vemos que Dios no se aparece, ¿no? El que habla es Moisés, ¿no? Ese es el punto. Y lo más que Dios puede revelar en este planeta, ¿no? En este caso, lo más que puede revelarse, y es un punto importante para ti y para mí, es que como seres humanos debemos comportarnos como Dios es, como Dios se comporta. Eso es lo que Dios revela en todos nosotros. Entonces, eso es un término muy preciso que tú y yo tenemos que resignificar desde nuestra comprensión de la revelación. ¿Sí? O sea, que tú y yo lleguemos a comportarnos Diosmente. Eso es lo que Dios revela en nosotros y que de una manera muy particular el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue captando procesualmente a través de su historia en ese gran lapso de tiempo, desde el año 1000 antes de Cristo hasta poquitos años antes de que nazca Jesús, y que es lo que compone el Antiguo Testamento. Bueno, entonces yo vuelvo a preguntar si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, algo que estoy diciendo.
¿No hay ninguna pregunta o comentario? ¿No? José Luis, adelante. Sí. A ver. Sí, padre, yo durante todo este tiempo que no vimos, pues yo leí sobre la historia de Israel, Ajá. o sea, que de todos los reyes, toda esa historia que está llevando directamente a lo que dice el padre, a, a eliminar el mal que siempre ha existido en la humanidad, ¿no? Entonces yo alcancé a leer bastante, ya prácticamente yo terminé de leer, gracias de leer el libro, es muy interesante porque narra toda esa historia también. Ahora del libro de Sir Herman. Sí, sí, el libro de la historia de Israel. Exacto. Oiga, Incluso cuando lo termine, pues si quiere se lo comparto para que lo tenga también como lectura. oiga, muchísimas gracias. Oiga, muy bien. De las 500 páginas llevo como 50. Excelente. No, pero muy bien. Eso es muy importante, hombre. No, excelente, excelente. Sí, claro. No termines, les envío Samuel para que lo envíe usted o usted me envía el correo para yo también. Eso fue que mandamos como lectura sugerida, ¿cierto? Sí. Sí, exactamente. Sí, señor. Perfecto. No, muy bien. Bueno, entonces, después de esto, yo quisiera comenzar con unos presupuestos. El primer presupuesto es una cosa es la historia de Israel y otra cosa es lo que tú y yo llamamos historia bíblica. Son dos cosas diferentes. O sea, quiero dejar en claro esto, porque esto puede prestarse a malentendidos o aferrarnos tú y yo a esquemas que tenemos preconcebidos fruto de las enseñanzas o educación que tuvimos desde niños. O sea, y es muy importante, porque si uno quiere ser amante de la verdad, hay que ser fiel a la realidad. Uno tiene que renunciar a ciertos esquemas mentales, porque si no, nosotros no vamos a lograr encontrar cuál es el quid como lo central de todo ese tema que vamos a trabajar. O sea, los esquemas mentales son los mecanismos que tenemos para acercarnos a la realidad y lo que comanda las cosas es la realidad. Y si sus esquemas mentales están cerrados a la realidad, tenemos que abrirnos a la realidad. Hay que ser muy humildes ante la realidad, con la única seguridad de que la realidad no le falla a nadie. La verdad y la realidad son la misma cosa. Eso no le falla a nadie. Y es la mejor manera de acercarnos a Dios, si es que creemos que Dios es Dios. Entonces la realidad no nos falla. Pero sí parece que los esquemas mentales que tú y yo vamos a tener andan al revés, muy falibles. Por lo tanto, lo que tú y yo llamamos verdad, frutos o esquemas mentales, nos pueden llevar a problemas. Ese es el punto. Yo les digo, lo único que es fijo es la realidad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque lo que vamos a manejar aquí es una historia de Israel. Es el libro de Herman, nos presenta una historia de Israel, del pueblo de Israel, que es distinto de una historia bíblica, que es muy diferente. Tú y yo nos educamos desde niños con historias de la Biblia. Incluso llegamos a estudiar, yo me acuerdo de niño, en las catequesis o en las clases de religión de la escuela primaria, lo que era la historia sagrada. No, ese es el punto. Tú y yo crecimos en esa mentalidad, ¿no? Y déjenme decirles que la historia de Israel es distinto a la historia bíblica. O mejor dicho, voy a ser más duro. La historia de Israel es contrapuesta a la historia bíblica, ¿no? La historia de Israel, la historia bíblica no es la misma cosa. Todo lo mismo. Yo leo estudiar días para hablar de una historia de la Biblia, ¿no? De una historia nada, realmente tengo que decirles, son falsos. Eso lo quiero explicar. Ahora hay que analizar a mí, son falsos. Porque esto es una razón muy simple. Porque estos libros de historia sagrada lo que hacen es historizar los relatos bíblicos. Y los relatos bíblicos no son una historia,
sino son una interpretación de una historia real. La historia bíblica, o los relatos bíblicos, o la historia sagrada, no es una historia, sino que es una interpretación de una historia. Esto lo digo para que veamos la diferencia que hay entre una historia real y la interpretación sobre una historia real. O sea, una cosa es la historia real y otra cosa es la interpretación sobre esta historia. A ver, voy a recordar con ustedes pues esa historia sagrada que tú y yo entre niños aprendimos, y así nos la enseñaron en el catecismo. O sea, la historia sagrada que nos contaba que Dios creó a Adán y a Eva. Adán y Eva tienen unos niños. Después esos niños se van embarcando cada vez más en el mar, hasta que Dios les manda el diluvio y se ahogan. Se salvan Noé y se salvan sus hijos. De los hijos se forman las generaciones que siguen, hasta que de unas generaciones nace Abraham. Abraham es el papá de Isaac. Isaac es el papá de Jacob. Y Jacob es el papá de 12 muchachos que son las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Por uno de esos 12 muchachos, José, Israel va a Egipto. Pasan las generaciones, Israel salió de esclavo de Egipto. Es un personaje muy interesante que es Moisés, quien libera a Israel de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, que es la actual Palestina. De una de esas tribus nace un personaje también muy interesante que se llama David. Y después siguen unas monarquías hasta que se acaban esas monarquías de descendientes de David. Y también aparece otra monarquía paralela que le hace contrapeso a la monarquía de David. Se acaba la monarquía, Israel es deportado a Siria y a Babilonia sucesivamente, y después regresan a su tierra y viene una época de espera que es el judaísmo, y en el judaísmo nace Jesús. Esa es una historia sagrada, esa es la que tú y yo aprendimos de niños. Esto, lo que les he contado, es una historia sagrada. En esta historia sagrada hay elementos de verdad históricas, que los hay, pero también hay otros que no son, porque son una interpretación. Por ejemplo, Adán y Eva no son personajes históricos, son, o sea, que existió un Adán y existió una Eva. No fue así. Adán, la palabra Adán, ¿qué significa? Hombre. Adán no es un nombre propio, es un nombre común que significa hombre. Y Eva es una palabra que significa mujer. No puede ser un nombre común. Y el relato que encontramos yo en Génesis, capítulo 2, es un relato totalmente artificial. Un relato que vamos a analizar, vamos a ver más adelante, que se compone hacia el año 1000 a.C. para tratar una problemática muy concreta en medio del reinado de Salomón. Entonces, esto es una cosa que tenemos que yo siempre que preguntarnos cuál es la significación que está en un relato como se nos presenta. El relato como tal no es un relato histórico que aconteció tal como allí nos narra, sino que es una interpretación, que es lo que yo quiero que ustedes queden claro. Una interpretación por parte de un autor sagrado, que es una comunidad, que pretende comunicar a esa comunidad una idea que sin duda está totalmente tránsita, ¿no?, de valores salvíficos. Pero tenemos que ir al valor salvífico que está allí presente con la historia o con el reto que hemos hecho, historización. Entonces, eso es un punto que es bien interesante. Ahora, Adán, una cosa curiosa, ¿no? Adán y Eva solo se mencionan en el primer capítulo del Génesis y no vuelven a aparecer nunca más. O sea, ¿eso qué significa? Que Adán y Eva no tienen tradición en el Antiguo Testamento, solo vuelven a aparecer en el Nuevo Testamento, una relectura que hicieron en el Antiguo Testamento, corrientes que no son bíblicas, como lo es la apocalíptica, por ejemplo, y también lo explicamos nosotros, cuando hablamos del tema de Pablo, se recordará, y también Pablo, que
pues toma desde esta corriente apocalíptica, pues la figura de Adán y de Eva en un sentido algo interesante. Hablar concretamente de Jesús como un nuevo Adán. Entonces, bueno, permítame otro ejemplo. Nosotros sabemos por esa historia sagrada que aparece Abraham, ¿no? Que luego de Abraham viene como hijo Isaac, y que Isaac va a tener como hijo a Jacob. Todos sabemos de esa historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Déjenme decirles a ustedes que la tradición más reciente, o sea, cada uno de ellos, Abraham, Isaac y Jacob, son tradiciones en el Antiguo Testamento que aparecen en algún momento de la historia de Israel. Pero déjenme decirles que Abraham es la más joven de los tres. Es el más reciente de los tres tradiciones patriarcales. Entonces, eso quiere decir que Abraham, ¿no? Como tradición, es mucho menor que Isaac, que se supone que Isaac es hijo de Abraham. No, Abraham aparece mucho después de Isaac. Y déjenme decirles que Jacob, que aparentemente sería el nieto de Abraham, según la historia sagrada, es el más viejo de todos los patriarcas, porque es la tradición más antigua en relación con la de Isaac y con la de Abraham. Viéndolo así, en este análisis de las tradiciones del Antiguo Testamento, que es fruto de estudios muy serios, de análisis exegético, de análisis de las formas, de las tradiciones, pues la historia sagrada que tú y yo hemos aprendido era cómo poder decir que Abraham es el papá de Isaac e Isaac de Jacob, cuando en las primeras tradiciones del Antiguo Testamento el más viejo es Jacob, el más joven es Abraham. Entonces eso realmente nos tumba ese esquema que tú y yo aprendimos con la historia sagrada, ¿no? Ese es el punto. O sea, aquí lo que yo les invito es a que ahora meditemos sobre eso. Otro dato también interesante, ¿no? Ninguna de las tribus que aparecen como las 12 tribus de Israel fue a Egipto. Y cuando leemos nosotros los textos del Antiguo Testamento, repito, es una interpretación, las ponen a ir todas allá. Cuando dicen que todos los hijos, ¿no?, de Jacob se van todos a Egipto por pedido, por el llamado de José, que era otro de los hermanos, entonces ir a todos a Egipto. Las ponen a ir todas allá, pero ninguna de esas tribus realmente, históricamente, fue a Egipto. Entonces vamos a preguntarnos qué objeto tienen estos relatos que no concuerdan con la verdad histórica. La pregunta es, ¿son falsos? Pues no, son falsos. Porque pretenden, repito yo, dar una interpretación de una realidad. Pero esa interpretación no es una historia en sentido estricto, sino que es una confesión de fe por parte de una comunidad que quiere comunicar valores salvadores a esa misma comunidad. Esto lo sabemos nosotros hoy, gracias a que estudios serísimos sobre la revelación. Eso lo hablamos también en su momento con ustedes. A partir del siglo, sobre todo al final del siglo XIX, con todo lo que se llamó la escuela crítica alemana, tiene un estudio muy serio de la revelación. Aparecen los primeros grandes biblistas que no eran católicos, sino luteranos, aquí lo hemos mencionado nosotros, ¿no? Un Pullman, por ejemplo, tan importante, un Direlius también, un Schweitzer, o sea, grandes biblistas que empezaron a estudiar cómo fue escrita la Biblia, los estilos literarios, la historia de las tradiciones, la historia de las formas, empiezan a descubrir un sentido que va más allá de la misma palabra que se nos presenta a una primera vista. Hay otra cosa interesante cuando estamos diciendo esto. Cuando se entienden estos relatos que llamamos historia sagrada, eso el que los cree es porque quiere sembrar unas ideas en esa. Otra cosa interesante, cuando hablamos de las tribus de la tribu de Manasés, que la de Dan, que la de Judá, que la de Benjamín, que no son personas, sino son grupos. Abraham tampoco es una persona, sino que es un grupo. O sea, todo esto
se los digo para que veamos que una cosa es una historia bíblica y otra cosa distinta es una historia de Israel. O sea, este es su primer presupuesto, para que no confundamos la historia bíblica, la historia sagrada, con la historia real de Israel. Ahora la pregunta es, ¿cuál vamos a seguir? ¿La historia bíblica o la historia real de Israel? ¿Cuál vamos a seguir? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál vamos a seguir? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál seguimos? La real. Bueno, pues déjenme decirles que vamos a seguir ambas. Mira. Porque la historia crítica de Israel nos permitirá ver cómo fue evolucionando el pueblo de Israel a través de la historia, claro. Y la historia bíblica nos permite ver la interpretación como una confesión de fe que permite captar, ya he dicho ustedes, captar cómo una comunidad toma conciencia de Dios en su vida histórica. Necesitamos de ambos. Si la idea es ver las ambas, porque Claro, hay que ver lo real y la ficción. claro. A ver, no digamos ficción, digamos una Interpretación. que hace el autor sagrado. Bueno, es Unos valores. Entonces tú y yo tenemos que, claro, es que el problema cuál es, cuando tú y yo historizamos los relatos bíblicos, los mitificamos y perdemos lo esencial de su contenido. Eso nosotros lo reflexionamos cuando vivimos el texto de Cortarán, cuando trabajamos el tema de la cristología, lo vimos también. O sea, es un caso muy cercano. O sea, recordemos eso, ¿no? Recordemos eso, ¿no? Entonces tenemos que indagar es por la interpretación, pero teniendo en cuenta también la evolución histórica para que veamos cuál es el contenido de fondo que esa interpretación nos quiere comunicar. Lo que tenemos que hacer nosotros es estudiando la Sagrada Escritura y el Antiguo Testamento, también es el caso, es nosotros captar esa interpretación cuál es, ¿no? Y ya lo vimos nosotros con el caso de Jesús, ¿no? La gente cree que los evangelios son historias de Jesús. Ya vimos que no, los evangelios no son historias de Jesús, no son biografías de Jesús, eso ya lo explicamos. Los evangelios son una confesión de fe sobre el resucitado por parte de la iglesia cristiana. Si es en el año 70, estamos con Marcos. Si es el año 80, ¿con quién estamos? ¿Con quién? ¿Con qué evangelista? Ya lo saben. Bueno, veo, el del año 80, ¿cuál es? No me miren así con cara, yo no fui. ¿Quién es? Lucas. No. En el año 70 es Marcos. Año 80 es Mateo. Mateo. Año 90 es, ahí sí. Lucas. Lucas. Y el último es Juan. El último es Juan. Lucita, Pablo es el primero. Acuérdense que Pablo fue el primero. Recuerden la confesión de fe sobre el resultado. Estamos en Marcos 30, es Mateo 80, es Lucas 90, es Juan 100. Es por ello, los evangelios que están escritos no se refieren al Jesús histórico, que se refieren al Jesús resucitado y hablan del resucitado usando tradiciones que conocen. Otra cosa es que una historia doble realidad, eventos históricos, las tradiciones usadas allí para tratar de captar en ellas qué hay en Jesús histórico, que también es importante. Estamos de un tiempo a nuestro a la cristología. Entonces, es la intención de los evangelios del Nuevo Testamento no es hablar de Jesús histórico. Esto no significa que los evangelios y el Nuevo Testamento son históricos, son súper históricos porque muestran la historia de la iglesia, de la comunidad cristiana primitiva, o sea, 70, 80, 90 y 100. Es que ese es el cierto del bueno, eso es lo que se ve de allí. Así es el Nuevo Testamento y así también es el Antiguo Testamento y así también es total. A ver, para seguir como dando algunas puntaditas, que luego esto lo vamos a ver con más calmita. Cuando en el Antiguo Testamento se habla del rey David, que históricamente
existió hacia el año 1000 antes de Cristo. Y ustedes van a encontrar estos datos. Ustedes son curiosos. Si tienen una Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, al final trae un cuadro cronológico muy bien, que yo recomiendo que ustedes lo miren con frecuencia, porque trae 3 columnas. Y trae una columna con años, los años de datación histórica. La otra columna donde va contando el hecho bíblico que corresponde a ese año que aparece datado cronológicamente. Y aparece otra columna con hechos históricos de la cultura, de la historia, ¿no? De la humanidad o de la civilización. Es interesantísimo porque uno va viendo el relato bíblico, en qué momento de la historia se va a componer, de qué personaje, de qué situación está allí refiriéndose. Entonces, cuando se habla del rey David, que históricamente vivió en el año 1000 antes de Cristo, se está hablando de lo que está pasando en la monarquía de Israel un poco antes de que sea aniquilada y derrotada por Babilonia en el año 586. O sea, está hablando de los fines de la monarquía del pueblo de Israel, que va a acontecer más o menos entre el año 610, 620 a.C. hasta el año 586, pero pone a hablar aquí a David, que históricamente vivió en el 1000 antes de Cristo. Cuando se está hablando en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Éxodo, se está hablando de la expulsión de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Que habla hoy de la opresión por parte del faraón, que se ubicaría históricamente hacia el año 1200 antes de Cristo. ¿De qué se está hablando? Se está hablando realmente de la opresión por parte de Salomón rey, ¿no? Sobre parte de su pueblo, al construir el templo, al construir los palacios, al construir los de la corte. Y ese hecho ya acontece ya más o menos en el año 960 antes. Entonces, vean que hay que ver un poquito eso, más de fondo, de qué se está hablando cuando la Biblia nos habla del hecho de hoy. Entonces, pues si no entendemos esto, estamos ante la Biblia sin haber empezado el ABC de la Biblia. Cuando se reflexiona sobre la Biblia, podemos reducirla a reflexiones piadosas, pero no estamos entendiendo qué es lo que dice el texto. Esto es lo que es realmente grave. Por eso lo que vamos a hacer nosotros es tomar el texto de la Biblia y lo vamos a hacer a hablar sobre lo trascendental de la Biblia. Y lo más trascendental en la Biblia, ya les dije antes, cómo eliminar el mal, cómo liberar al hombre del mal, o mejor dicho, cómo liberar al hombre del pecado. Cuando hablamos del mal o del pecado, déjenme decirles, no es cualquier mal pensamiento que tenemos cuando vemos a una mujer bien o un hombre bien hermoso, que lo que la gente suele siempre confesar, un mal pensamiento. No, ese no es el mal, es algo mucho más gordo, más complejo. Ahorita en esta programación que acaba de pasar, vimos muchas formas desastrosas de mal, pero dolorosísimas de mal, pero totalmente evidentes. O sea, este es el tema gordo. Todo esto lo digo para que nos pongamos realmente tú y yo en sospecha, en el buen sentido de la palabra, ante el texto bíblico. O sea, ya con solo decir, no confundamos una historia bíblica o una historia sagrada con una historia real de Israel, comienza nuestra mente a trabajar de esta manera. Ya les puse el ejemplo del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Ellos no hablan de Jesús, hablan de la iglesia cristiana primitiva. O sea, todas las discusiones que aparecen, por ejemplo, en el Evangelio, recordemos con ustedes el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, por ejemplo, que aparece Jesús en unas discusiones gordísimas con los fariseos, cuando les dicen, ay, de ustedes hipócritas y que es tan duro. Esas no son discusiones de Jesús con el fariseo realmente, sino de la iglesia cristiana del año 80, que está discutiendo fuertemente contra una facción totalmente reaccionaria del fariseísmo que se organizó en Yamnia
después de la destrucción del templo de Jerusalén. O sea, ese es el punto que yo les invito a ustedes como que evitemos y tengamos en cuenta. Bueno, entonces ya son las 8:43 según el reloj aquí de mi computador. Pues yo podría dejar como en este momento esto que acabamos de decir. Yo quiero dar un espacio pronto para alguna pregunta, algún comentario que haya. Preguntas, comentarios, observaciones, no sé si hay algo de lo que yo haya hecho que me haya quedado claro. No se lo deba, muy clara. Muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces ahorita nos invitaba a... Bueno, José Luis le estaba ahorita invitando a mirar el texto de Sigrid Hermann, que nosotros mandamos. Ese es un texto clásico, realmente. Texto clásico, de historia crítica de Israel, así es como se llama, ¿no? Pues yo sí recomiendo que lo vayamos leyendo, creo que eso nos puede ayudar realmente lo que vamos a hacer nosotros acá, ¿cierto? Nos ayuda a comprender lo que es una historia crítica de Israel y poder desde allí captar mejor de qué se trata la interpretación de convicción de fe que nos trae lo que vemos literalmente en los textos del Antiguo Testamento. Así, entonces, ese es el punto que yo les quiero invitar que meditamos de esa parte de allí. Muy bien. Bueno, no sé si habrá algo que ustedes quieran comentar o decir. No, Misael, y es muy importante porque es muy importante aprender eso, estudiarlo, porque no quedarnos en lo que nos enseñaron hace 20, 30, 40, 10, 50 años. Eso todo va cambiando y tenemos que entrar también a saber lo que es mentira y lo que es verdad. O como usted dice, yo digo ficción, usted dice que... No, usted no ha dicho, usted no ha dicho. No, usted no ha dicho. No es mentira. No, usted no ha dicho. Pero, por ejemplo, sí, Misael, pero por ejemplo, hace 40, 30 nos enseñaron, no lo que usted está diciendo ahora, que Adán y Eva, ¿quién eran? No, eran, y nacimos creyendo que existieron de verdad, ¿sí? Ahora sabemos que pues, lo que pasa es que la soberbia que ahorita existe, eso no se ha acabado. ¿O no? Queremos ser más grandes que el Creador. No, eso no se ha acabado. Eso existe todavía. Nunca he dicho que esa mentira. No, yo no. Lo digo yo. No, yo no estoy diciendo que usted lo dijo, que lo digo yo. Porque, por ejemplo, pongo nomás el ejemplo a Adán, un ejemplo sencillo. Pero no, yo sé que usted no lo ha dicho. Se me fue la luz. Digamos que, eso lo sabe usted muy bien, el construccionismo social lo que trata de hacer es establecer entre el individuo directamente influenciado por el contexto. Entonces yo haría como una comparación, que lo que estamos analizando en este momento es ese fenómeno desde la luz de un individuo, unas comunidades que vivieron en un contexto específico. Y la interpretación que se da ahora no se puede alejar de ese momento histórico, porque entonces empezaríamos a mirar qué es verdad y qué no es mentira, y resulta que todo es verdad, desde el pensamiento. Quisiera como aportar eso con mucho cariño, pero con mucha claridad, para evitar sismos, ¿no? Sismos de que esto es mentira y esto es verdad. No. A la luz del contexto que ellos lo vieron, lo escribieron así, porque como usted me dice, necesitaban una trayectoria de salvación, un recorrido de recuperación de las andanzas
almacenamiento. Entonces, ese relato tiene que ser para ellos, pero nosotros tenemos una interpretación o una reinterpretación. De hecho, los relatos son resignificados. Sí. Es decir, que antes de esa resignificación hubo una significación también cierta. Eso es lo que Sí. sí quería como comentar. Muchas gracias. Bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, Cierro campo. Pues. tenemos, no, muy bien, muchas gracias. Muy bien, claro. Y vamos a encontrar cómo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hechos históricos van a ser aquí escrito, van captando un modo de ser de Dios. ¿Cierto? Es que eso es lo interesante, la toma de conciencia de Dios mismo. Eso es lo que ellos ponen por escrito en los textos que encontramos. Por eso, lo que aparece allí no son mentiras, no es falso, o sea, no es lo que dice Isaías, no es una mentira, no, es una verdad verísima, una verdad verísima, ¿sí? Porque es dándonos a conocer una interpretación, una comunidad que concreta el Nuevo Testamento que capta cómo es ser Dios. Por eso es tan significativo para nosotros. Y cuando nosotros tomamos esos textos fascinantes escritos hace 3000 años, no hace 2000 años, ¿no? Siguen interpretándonos profundamente porque es como Dios se da a conocer en esa época y sigue dándose a conocer hoy que está. ¿No? Ahí hay algo de Rudolf Bultmann, por cierto, que él habla del supuesto antropológico existencial que permite que la humanidad de hoy, siglo XXI, pueda conectarse con esa humanidad del año 3000, hace 3000 años, perdón, o del año 1000 antes de Cristo, ¿no? Empieza a poner por escrito la captación de Dios en ellos, ¿no? Y vamos a encontrar que hay una identificación que nos permite comprender lo que ellos captaron también. Porque existencialmente estamos afrontando situaciones muy similares. De violencia, desplazamiento, muerte, celos, envidia, destrucción del hombre por el hombre. O sea, vamos a ver cómo desde esta historia todo eso se va haciendo realmente. Bueno, entonces, volviendo al tema del compartir pantalla, entonces, usted ya tiene el libro de Sigmund Hermann, ¿no? Yo creo que si nosotros vamos mirando esto, va a ser un trabajito muy bonito porque nos va a exigir leer, pero muy bueno. Porque leyendo así es como aprendemos todos mucho más, ¿cierto? Entonces, a ver, voy a compartir pantalla y de este libro de Hermann que todos conocemos. Yo quiero ver siempre, a ver, la primera gran parte. Lo estoy mirando. Usted ya lo tiene, solamente sería a ver, la primera lectura. Bueno, a ustedes les gusta leer, ¿no? Entonces, les gusta leer, podemos avanzar en la reflexión. ¿Dónde estamos nosotros? Perfecto. Entonces, qué bien, ¿no? Perfecto. Entonces, mira, entonces, vamos a la página de este libro. Así que tal vez yo les pasé a ustedes, no me trae una página, pero sí hasta la página 54. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Ustedes han estado viendo todo ese tiempo la presentación de los libritos o me están viendo a mí? No, anteriormente sí vimos los libritos, padre. Si quiere, otra vez en la parte inferior, recuerde que hay un cuadrito con una flecha hacia arriba y por ahí le da compartir una ventana. No. Lo vimos en el momento en que usted lo presentó y después compartimos todos cámara. Ah, perfecto, listo. Aquí le estoy compartiendo el libro. Se salta a la otra pestaña. Es ahí, pero ubique tiene que tener abierta la presentación de PowerPoint. Abra la presentación de PowerPoint, padre. Ahí está, ahí la estamos viendo. Esta no es la que yo quiero compartir. Es esta.
a ver, de presentación. Ya, creo que sí. No, ¿cómo hago? ¿Es de Google? Sí, es de Google. Entonces, padre, haga lo siguiente. Allá mismo en compartir ventana, en el cuadro con la flechita, dígale una pestaña y ahí se ubica la pestaña de Google. Sí, cuando es de Google es una pestaña, sí señor. Cuando es de su computador, una ventana. ¿Ya están viendo esta? Sí. Sí señor, Formación del Pueblo de Israel. Perfecto. Bueno, ¿esto qué es? Este es el libro, de Herman. Ustedes ya todos tienen, ¿cierto? Entonces, espero que ustedes no se me vayan a cansar. Este es el libro de Herman, todos ya tienen, ¿cierto? Sí señor. Entonces, mi propuesta, ¿cuál es? Que nos leamos la primera parte. Creo que es muy importante, la ubicación geográfica. Padre, si usted quiere, perdón, en la parte de arriba hay el signo más para que le aumente un poquito el tamaño. Arriba del signo más, ahí. Un poquito más, ahí, padre. Bueno, listo. Mira, entonces, este es el libro de Herman que todos tienen, ¿cierto? Sí, señor. Clásico, muy científico, realmente. Historia de Israel en la época del Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros vamos al índice, vamos a encontrar, ¿no? El índice arranca con ese contenido, arranca con la explicación del territorio, la época, testigos y testimonios, ¿no? O sea, eso va hasta la página 59. Mi sugerencia es que para en 8 días nos leamos estas paginitas, del 9 al 59, serían 50 páginas, ¿no? Entonces esto nos va a ubicar en el territorio, ¿no? Para esto es muy bueno si usted tiene a la mano un atlas de la Biblia, ayuda mucho porque te va ubicando las regiones. Cuando nombra una región, ahí te aparece en el atlas dónde estaba esa región, si te menciona un lago, te menciona un río, te menciona una montaña, ahí lo puedes ubicar. Pero también si quieres por Google, entonces por Google también encuentras todo. Ahí te habla de una región, X, cualquiera, Aram, A-R-A-M, Aram, te puede decir, estás por Google Aram, ahorita aparece el mapa, ¿dónde está? Entonces, esta parte es muy buena, mirarla con Atlas, trae nombres de territorios, de zonas geográficas, de ríos, de lagos, ¿no? Es una descripción física de lo que es el territorio de Israel, el territorio físico, ¿no? De la parte geográfica, una descripción del clima, de productos, de estaciones. Yo creo que es muy importante también, ¿no? Porque la región nos indica un poco del talante de un pueblo, ¿cierto? Sí, pues, no en vano el santanderiano pues tiene todo ese prestigio de ser una persona emprendedora, trabajadora, esforzada, ¿no? De constancia, de temple, porque la tierra santanderiana en ciertas partes es bastante árida, es seca, ¿no? Era un templo, un temperamento, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta para de hoy en 8 días. ¿Cómo les parece? Correcto. Muy bien. Bueno. Yo aquí voy a grabar Listo. Acá también. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, padre. Vamos despidiendo Blanquita. Ya que Blanquita habló, invito a que Blanquita haga la oración de despedida para Me gané la rigma. Bueno, agradecemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por este momento tan importante para compartir, sobre todo para estar con el Padre Misael, oyéndolo y viéndolo. Le damos gracias a Dios por todos estos conocimientos que nos llegan a través de él y que seguramente pues tendrán muchas cosas que suceder en nuestras vidas cuando nos está llegando este conocimiento. Gracias a Dios, gracias al Padre y bendiciones para todos. En nombre del Padre. Amén. Amén y amén. Bueno, gracias, Misael. Gracias. Gracias, Padre.